Hola, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el equipo número 13, conformado por Mendoza Palacios Samara de Jesús, Flores Cepeda Uriel y Santos Guzmán Samuel Said. Nosotros somos de la Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Civil. Nuestro tema son los piezométricos y les vamos a hablar un poco más acerca de ellos. Como podemos ver, el índice nos explica lo que vamos a estar viendo en esta presentación, desde lo que es la introducción al proyecto, historia, objetivos, hasta llegar a un video para que puedan entender un poquito mejor el tema. Y además la bibliografía, que es de donde sacamos nuestra información. Bueno, para comenzar, empezaremos con lo que es la introducción al proyecto, que bien los piezómetros son elementos de monitoreo que se utilizan para mediciones del agua subterránea. En ellos se pueden medir parámetros como la profundidad del nivel freático y la presión intersticial del terreno en suelos y rocas. Los piezómetros también permiten la extracción de muestras de agua para determinar sus componentes o incluso para detectar la presencia de elementos contaminantes como los hidrocarburos. A continuación, hablando un poco más de la historia de ellos, los primeros registros de mediciones de niveles piezométricos se datan a España en 1836, vinculados al suministro de agua para Barcelona a partir a partir del aluvial del río Besos. En los años 60 del siglo XX se establecieron las primeras redes de control para monitorizar estos niveles de agua subterránea. A partir de los años 70 y 80, diversas confederaciones hidrográficas y organismos públicos empezaron a gestionar y ampliar estas redes de control. Las redes se fueron fortaleciendo para obtener una visión continua y a largo plazo de la evolución de los recursos hídricos. Los objetivos, bueno, vamos a hablar un poco más acerca de lo que es estudiar el efecto del agua en los poros del suelo o la roca implica reducir su capacidad portante. Este efecto es más pronunciado cuanto mayor es la presión intersticial del agua, lo que en algunos casos puede provocar la pérdida total de la capacidad portante del suelo. Un piezómetro se utiliza ampliamente en el monitoreo de aguas subterráneas para determinar el nivel y el patrón de flujos de las aguas subterráneas. Podemos delimitar lo que es la línea freática, además de determinar el patrón de flujo del agua en rellenos de tierra, roca, presas de hormigón y sus cimientos. Ahora continuaremos con los piezómetros abiertos, también conocidos como tipo Casagrande. Son instrumentos fundamentales en geotecnia e hidrogeología, utilizados principalmente para medir la profundidad del nivel freático en el subsuelo. Están compuestos por un tubo ranurado que permite el ingreso del agua subterránea y un filtro que facilita el paso del agua sin obstrucciones. Este filtro puede ser un geosintético drenante o un filtro de tipo Casagrande, diseñado específicamente para este tipo de aplicaciones. Durante su instalación, se realiza un orificio en el terreno y el espacio alrededor del tubo se rellena con arena gruesa o grava seleccionada. Este material actúa como medio filtrante, permitiendo que el agua fluya hacia el interior del piezómetro, mientras bloquea partículas finas del suelo. La lectura del nivel freático se realiza observando la altura que alcanza el agua dentro del tubo, lo cual puede hacerse manualmente con una sonda eléctrica o mediante sensores automáticos, dependiendo del tipo de monitoreo requerido. Estos piezómetros son ampliamente utilizados en obras civiles, como presas, taludes, cimentaciones profundas y estudios ambientales, ya que permite conocer el comportamiento del agua en el terreno y tomar decisiones técnicas más seguras. Ahora te platico un poco sobre el procedimiento de la prueba con piezómetro. Recordemos que este tiene como objetivo dar datos confiables sobre el nivel freático y las condiciones del agua subterránea. Como primer paso tenemos la verificación del sitio.
Nos tenemos que asegurar que el piezómetro esté correctamente instalado y libre de obstrucciones. Luego se tiene que hacer la purga del piezómetro, donde se extrae el agua estancada para garantizar que las mediciones reflejen las condiciones reales del acuífero. Una vez que ya esté purgado, se espera la estabilización a nivel freático, lo que permite obtener lecturas más precisas. Después se realiza la medición de parámetros como el nivel del agua, presión intersticial, temperatura, pH y conductividad eléctrica, utilizando sondas o sensores adecuados. Todos los datos se registran cuidadosamente, anotando fecha, hora y condiciones ambientales. En algunos casos, se toma una muestra de agua para análisis físico-químico o microbiológico en laboratorio. Finalmente, se realiza el cierre del procedimiento limpiando el equipo y dejando el piezómetro listo para futuras mediciones o monitoreo continuo. Un piezómetro permite obtener el nivel freático y la presión intersticial del suelo o roca. Además de estas mediciones directas, un piezómetro facilita la extracción de muestras de agua para analizar su calidad físico-química y determinar el nivel de contaminantes. Dentro de estos contenemos los parámetros hidrogeológicos y de geotecnia. Del nivel piezométrico que nos indica la altura a la que ascendería el agua de un acuífero si se midiera en un pozo o piezómetro y se puede usar para calcular la carga hidráulica. Después de esta tenemos la presión intersticial, que es la presión de poros, que nos indica la presión del agua dentro del suelo o la roca. Es fundamental, pues nosotros podemos predecir la estabilidad de taludes y cimentaciones. Además de esto, podemos calcular la calidad del agua, qué contaminantes tiene, ya que esta puede tener metales pesados, hidrocarburos y otros contaminantes. Ahora tenemos los parámetros físico-químicos, que aquí prácticamente vamos a analizar el pH, la conductividad y otras propiedades del agua. Los parámetros hidráulicos, como la permeabilidad, la estabilidad de taludes, estudio de acuíferos, que es con el uso del piezómetro se pueden realizar ensayos para determinar la permeabilidad del suelo, que es la facilidad con la que el agua puede fluir a través de él. En la estabilidad de taludes se puede, como hace ratito comentábamos, predecir la estabilidad de taludes y laderas. En los acuíferos es para atender las condiciones del sitio y los patrones del flujo del agua subterránea. Luego tenemos también los controles de obras civiles, que con esto podemos monitorear la presión en presas, cimientos y muros de contención. Ahora tenemos también finalmente la gestión de recursos hídricos, que es para una gestión más sostenible del agua. Con esto finalizamos el uso de los piezómetros. Un Ahora a continuación tenemos un video de ejemplo de utilización del piezómetro. Lo habrán visto al pasear, incluso lo habrán llegado a pisar. Pero, ¿qué es esa tapa que se encuentra en el suelo? Es la tapa de un piezómetro. ¿Un piezómetro? No es más que un agujero que hacemos en el terreno para llegar al nivel freático o al nivel piezométrico en este caso, que es el nivel al que está el agua en el acuífero. Pero este piezómetro no solo permite acceder al agua subterránea, Sino que también nos permite recuperar el testigo de la geología de la roca que hay debajo de nosotros, porque lo recuperamos tal cual, en el mismo orden en el que está en el terreno. y algo muy importante, Ponemos una tubería piezómétrica que se llama, que está ranurada únicamente en la profundidad que a nosotros nos interesa, en el acuífero en concreto que queremos estudiar. Y el resto de la tubería es ciega, de manera que evitamos interferencia con aguas de otros posibles orígenes. y acceder a esta agua tiene una finalidad. Aparte de poder coger una muestra de agua para estudiar lo que nos interese de estudios químicos, de contaminación, bioquímico, además conocemos el nivel del agua y al tener por toda la ciudad de Zaragoza diferentes piezómetros, podemos tener como una reconstrucción de toda la superficie piezométrica, que es toda la superficie del agua, lo que nos permite conocer la hidrodinámica del acuífero, cómo se mueve el agua, hacia dónde se mueve el agua. En el caso, por ejemplo, de existir un contaminante, sabríamos hacia dónde se dirigiría esa pluma contaminante. Entonces, esto, al medir en continuo, pues tenemos estos datos, pues ahora mismo me parece que está cada hora o algo así. Pero no siempre tienen acceso a la medida en continuo a través de este aparato.
Así que averiguan tanto la profundidad del agua como la temperatura de otra manera. Para ello tenemos una sonda, que es esta. Es un sensor que al entrar en contacto con el agua pita. En este caso el agua está a 7,5 metros. Y así es como haríamos esto en todos los puntos y así podríamos hacer una reconstrucción de toda la superficie. Ahora toca coger una muestra. Lo que se hace es renovar un mínimo de 3 veces toda el agua que hay en la intubación. ¿Para qué? Para asegurarnos que el agua que estamos muestreando viene del acuífero y que no está retenida, digamos, en el tubo. Hay que ser muy rápido a la hora de medir los parámetros. Porque cambian muy rápido al estar en contacto con la atmósfera. Generalmente lo que se mide es el pH y la conductividad. También la temperatura. En este caso tendríamos una conductividad de 2000 microsiemens y una temperatura de unos 20 grados. ¿Y qué nos dicen estos datos respecto a la calidad del agua? La calidad del agua depende del uso que le vayas a dar. El acuífero de Zaragoza, la calidad que tiene no sería apta a lo mejor para consumo humano, pero sí para regar o para ganadería o para usos geotérmicos, aprovechamientos geotérmicos. Porque bajo nuestros pies tenemos un gran acuífero. Es muy positivo el tener un acuífero como este porque al final es una reserva natural de agua subterránea. Con lo cual es como si nos pudiésemos imaginar que tenemos una pequeña reserva en caso de que si no nos queda otro remedio, pues esta está aquí. Es labor de todos nosotros mantenerlo limpio. Intentando verter al agua cosas que no debemos, contaminación por la industria, que no hagan vertidos ilegales, en agricultura que no sobrepasen las dosis máximas de fertilización y no contaminen con nitratos, un poco sentido común en realidad. Espero este video haya servido para liberar dudas y entender un poco más sobre los piezómetros. Dejamos también nuestra bibliografía y muchas gracias.